Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexicanos en Off. Mi nombre es Berenice León y en esta ocasión les vamos a compartir la historia de Ángel Zamudio. Él es psicólogo, especialista en adicciones y en violencia de género, brinda atención en el Centro de Tratamiento Casa Nuevo Empezar, además de que en su consultorio. En esta entrevista nos platicó cómo logró superar una adicción a diferentes sustancias, nos explicó cómo funcionan las drogas, el tipo de dependencia que genera, así como la importancia de que los familiares de las personas con adicciones reciban atención psicológica. Él es un mexicano que desde su consultorio y desde este centro ayuda a sus pacientes a superar la drogadicción y el alcoholismo, impactando en la vida de muchas personas y ayudándonos a construir una mejor sociedad. Los invito a conocer su historia. Para comenzar esta entrevista, me gustaría que nos compartieras un poquito quién es Ángel, a qué te dedicas. Cuéntanos. Hola Berenice, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, mira, soy Ángel Zamudio, soy psicólogo clínico de licenciatura, tengo una maestría en psicoanálisis clínico y actualmente estoy en una maestría en drogodependencias en la Universidad de Barcelona, es en línea, ¿no? Obviamente. Y me dedico al consultorio principalmente, que estoy 4 días ahí y 2 días aquí en la clínica, ¿no? Desde bien tempranito hasta muy noche. ¿Qué hago aquí? Bueno, pues tengo a cargo la coordinación terapéutica de lo que hacemos en esta clínica, del tratamiento que hacemos. He tenido la posibilidad de que este tratamiento, digamos, tenga bastante de mis aportaciones. Y desde que definí, digamos, desde que me orienté a esta línea de trabajo que es el uso de sustancias o adicciones, o el tratamiento en adicciones, pues es, digamos, donde invierto casi todo mi trabajo, ¿no? Tengo otra línea de investigación que hice por más de 5 años, que es en violencia de género, ¿no? Donde trabajé específicamente con hombres ejersores de violencia durante 5 años, en el único programa que tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para atender esa cuestión, en el trabajo con hombres en específico. Pero lo interesante es que ambos temas están muy de la mano, ¿no? Bastante de la mano. Entonces, pues digamos que la experiencia que tuve en esos 5 años también me ha funcionado para esta línea de investigación. Para mí, no solo es como la práctica clínica, vamos, o sea, no solo es como en sentarme frente a un paciente, sino también mi interés es investigar, ¿sabes? O sea, mi interés sí es proponer en algún momento un tratamiento más sólido, más claro sobre todo, porque he ido descubriendo que la producción teórica en México es nula, ¿no? Es mínima. ¿Cómo decides tú especializarte en adicciones? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Yo trabajé en este tema incluso antes de decidir internarme. Yo también soy un adicto rehabilitado. ¿Me explico? Yo también estuve en un internamiento. Llegué a eso con algunos años de trabajar también en otras clínicas. O sea, yo ya tenía trabajo clínico en un par de clínicas dirigidas al tratamiento de adicciones. Yo creía que podía manejarlo, ¿no? De hecho, pues podía manejarlo hasta donde podía manejarlo. Pero llegó un momento en donde mi uso de sustancias y mi adicción en términos psicológicos empezó a incrementarse hasta que de pronto pues ya no pude. Y llegué a esta casa. Una vez que estuve aquí, digamos que desperté y dije, ¿qué hice? ¿No? O sea, ya todo fue así como muy rápido. De verdad, para mí todo fue muy rápido. Agarré el 20 como, ya estoy aquí, se trata de esto. Entonces ya pasó mi internamiento. Insisto, para mí fue muy fácil, la verdad. El internamiento fue muy fácil. Quiero decir muy fácil porque lo tenía muy claro, nada más. Entonces es que termina mi tratamiento y como yo ya tenía un recorrido hecho en términos laborales, retomo como algunas oportunidades que estaban ahí pausadas y tal, y comienzo otra vez a trabajar en el consultorio poco a poco, ¿no?
Estuve muy activo durante el primer año aquí en la casa, ¿no? Participando de muchas actividades, hasta que Robert me dijo, oye, ¿por qué no empiezas a trabajar acá? Porque el terapeuta que estaba se iba a ir, ¿no? Y entonces, no quería, yo no tenía como muchas intenciones de dedicarme a esta especialidad, pero de repente hay una persona me dijo, mira, si a ti te funcionó y si tú pudiste, que estás loquito, ¿no? Pues ayuda a más personas. Y sí, claro, eso fue como lo que me motivó y dije, sí, creo que tienes razón. Pues desde ahí, digamos, ¿no? Es que me especializo como en esto, insisto, seguiré haciéndolo porque al final del día, pues creo que encontré vocación. Aquí se reúne, en mi trabajo, pues se reúne al final también una experiencia personal. O sea, imagina lo que es estar escuchando a un paciente y reconocer lo que me está hablando, ¿entiendes? Y esa es la gran diferencia, ¿no? Muchos pacientes me dicen, ¿cómo es posible que entiendas así? ¿No? Hasta parece que tú consumías, ¿no? Y entonces, pues a veces lo saben, a veces no lo saben. Ujú. Y justamente, Ángel, ¿cómo sientes que esta parte de tú haber sido una persona que sufrió una adicción ayuda y fortalece como tu labor con hoy las personas que ayudas a salir de las adicciones? Es que, mira, sí entiendo la palabra que utilizas como sufrimiento, o sea, al final sí la sufres, sí sufres una adicción, como paciente, o más que como paciente, como adicto en activo, ¿no? Como usuario de sustancias, sí sufres. Sí sufres cuando llegas a estar en estados donde no comprendes por qué. ¿Por qué si quieres no puedes? ¿No? ¿Por qué si quieres una vida buena no puedes tenerla? ¿Por qué pierdes las cosas tan rápido? Incluso llegas a estar tan confundido que dices, ¿por qué, de verdad, por qué no podría seguir bebiendo? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puedo simplemente controlarlo y seguir con mi vida si soy bueno con mi vida, ¿no? Y tal. Entonces, el sufrimiento viene cuando de verdad el conflicto está llegando a sus últimos puntos, ¿no? O sea, donde tú quisieras seguir conservando el uso de la sustancia, pero la vida, o sea, el examen de realidad ya te dice es que ya no se puede, ¿no? Incluso llegas a un momento en donde puedes nivelar las dos cosas, tu vida y el uso de sustancias, y llega un momento donde el uso de sustancias ya rebasa la realidad, ¿no? Y la sigue rebasando y la sigue rebasando, y tú estás empeñado en seguir juntando esas dos cosas. Ahí es en donde sí sufres, ¿no? Porque de verdad sí ya es un conflicto interno muy, digamos, muy difícil, ¿no? Como de discernir. Entonces, eso, cuando yo lo escucho con un paciente, pues digamos que en mis adentros reconozco en qué momento está, ¿no? Porque digo, no quiero como sonar sé que los fondos, como decían, los fondos de sufrimiento, como le llaman en AA, o que no es otra cosa que la historia de tu consumo hasta las últimas consecuencias, que nunca hay una última consecuencia, siempre hay una última de esa última y otra última y así, ¿no? Entonces, digamos que en mi caso, no quiero ser dramático, pero sí fue, de verdad la gente me ve y dice, es que no te creo, ¿no? O sea, no creo que tú hayas vivido eso, ¿no? Entonces, eso me permite justamente escuchar casos donde pues yo lo que estoy escuchando un poco, no quiero decir es a mí, yo estoy reconociendo lo que se siente. Entonces, con los recursos terapéuticos con los que se trabajan, puedo nombrar cosas. Y entonces cuando nombro sentimientos, nombro momentos, nombro hasta palabras en específico, la comprensión, digamos, o por lo menos la persona puede estar pensándolo, ¿no? Y decir, es que no lo había pensado así, ¿sabes? Muchas veces mis pacientes siempre, es que no lo había pensado así, es que yo nunca lo había, es que nunca había sentido eso, es que eso que dices, claro, es que, insisto, no es que yo tenga la verdad, ¿no? O sea, al final del día, mi trabajo está, yo pongo mi trabajo así, mira, todo lo teórico que de verdad me esfuerzo mucho en estudiar, o sea, de verdad sí soy un ratón así de estar buscando fuentes y tal, y lo junto con la gran cantidad de pacientes que tengo ya recorrido, ¿no? En mi recorrido, y lo junto con mi historia. Y entonces eso es lo que creo que hace efectivo mi trabajo, ¿no? Y en tu experiencia y en tu opinión profesional,
¿Cuáles dirías que son las razones que llevan a una persona a adentrarse en las adicciones? Supongo que son muy variadas, Sí, son muchas. que dependen de cada caso, pero no sé si en términos clínicos existen como ciertas características de, de un adicto. Es que son muchas. O sea, justamente yo creo que las personas que yo consulto, las personas, quiero decir, los teóricos, teóricas que yo consulto, llegan a lo mismo que yo llego. Son muchas. No puedes responder la adicción desde un solo lugar. O sea, no lo puedes responder desde lo conductual nada más, ¿no? O sea, lo conductual quiero decir conductas desafiantes, conductas de riesgo. No lo puedes definir desde, y menos actualmente, desde las carencias económicas, porque hay gente con posiciones económicas buenas, bueno, abundantes, ¿no? Y que desarrollan una adicción, no tiene que ver con que faltó el padre, nada más, ¿no? No tiene que ver con que hubo orfandad, ¿no? O sea, que la persona se quedó huérfana, no tiene que ver solo con que hubo golpes, pudieron no haber golpes. Tengo pacientes que me dicen, yo ni siquiera sé por qué soy adicto, o sea, a mí me trataron bien, a mí me dieron todo, o sea, no me faltó nada, mis padres me aman, tal, y no entiendo por qué. ¿Me explicó? Entonces, como tal, así responder eso desde un solo lugar no se puede. Pero sí podría decirte, usando, para hacerlo simple, usando lo que AA dice, ¿no? Entonces, AA dice, esta es una enfermedad trifásica, la llama, ¿no? Física, mental y espiritual. Digamos que lo físico, hay un organismo que responde a una estimulación constante, ¿no? Y sobre todo permanente. Condicionas redes neuronales, condicionas órganos, hasta cuestiones más micros, o sea, digo, hasta las células se modifican, o sea, hay una modificación física importante, ¿no? Entonces condicionas a un organismo, a una sustancia y a la reacción de esta sustancia. El organismo es una cosa que llaman en medicina arco reflejo, ¿no? O sea, es un estímulo y una respuesta, ¿ok? Y entonces condicionas al organismo a un estímulo y va a tener una respuesta, ¿ok? Entonces digamos que ahí está la parte física. Cuando tú le metes una sustancia que condiciona al organismo a responder, ¿me explico? Es como el hipo. Yo pongo mucho el ejemplo del hipo, ¿no? Cuando tú tienes hipo, tu estómago está en espasmos. No hay manera de pararlo. Eso mismo, yo pongo esa analogía, eso pasa a nivel neuronal. ¿Me explico? Hay un espasmo, una especie de espasmo, ¿no? Cuando quitas la sustancia y entonces esto entra así, mira, pum, pum, pum. Entonces el cerebro manda señales, ¿ok? Que el sistema nervioso reconoce y que entonces manda al cuerpo, ¿no? Y entonces la persona dice, ay, cabrón, es que tengo ansiedad, ¿no? Es que no sé qué me pasa, es que tal. Ahí estaría lo físico, ¿no? Por ejemplo, este, lo mental, en términos psicológicos, yo te diría, ahí está quizá el mayor campo de trabajo, ¿no? En lo mental. ¿Qué quiero decir? Ahí está el engaño de la adicción. Vamos, solo lo mental, te podría decir, si trato como de generalizar, una adicción es un embuste, es un engaño, es una treta, ¿ok? Que la persona no reconoce porque es un engaño, ¿me explico? Y ese engaño pues se vive acá, en una forma de pensar muy imaginaria, ¿no? O sea, que tenemos, o sea, el pensamiento tiene una dimensión imaginaria. ¿Cómo es eso? Esa dimensión imaginaria te permite tener una especie como de conexión entre la realidad y el cuerpo. En esa misma dimensión de pensamiento imaginaria, ahí está el engaño de la adicción. ¿Cuál es el engaño? Que no pasa nada, Que todo está bien. que todo está bien, Mejor. que todo está mejor, que las sustancias me estimulan, que en realidad no hay riesgo, que pues no tengo problemas, que mira, la puedo dejar cuando quiera, que tal, no, que se trata solo de voluntad, ¿no? Que solo se trata de cuando yo diga, esos son los engaños, ¿sí me explico? Y ese engaño la persona lo vive como una realidad, porque si tú le dices a una persona que está desarrollando una adicción, oye, mano, pero es que no te das cuenta, ¿verdad? O sea, tú crees que sí puedes. Sí, sí puedo. ¿Quieres ver? ¿No? Y entonces ahí es donde desarrollan conductas desafiantes. ¿Sí me explico? Desafiando la realidad. Desafiando la realidad, por supuesto. Y finalmente, lo espiritual, ¿no? La enfermedad como AA la plantea como espiritual. A mí me gusta mucho hablar de espiritualidad. Yo no creo en Dios.
¿sabes? Pero me gusta mucho porque si AA tiene una efectividad, es justamente, o sea, AA sana a través de lo espiritual, ¿entiendes? Entonces, cuando yo le digo a mis pacientes, pero espérense, porque yo no creo en Dios, ¿eh? A ver, entonces, ¿cómo, no? ¿De qué hablas? O sea, ¿cómo es eso? Entonces, trato de... Lo espiritual tiene una explicación psicológica, o sea, no puedes, no puede no tenerla, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo comprendí la dimensión espiritual en términos psicológicos, pues me encargo de trabajarlo. ¿Qué es lo espiritual? La necesidad de creer en alguien. ¿Me explico? O sea, es como el reconocimiento de una vulnerabilidad, de un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿qué pasa cuando una persona cree en Dios? Está proyectando una necesidad. Ujú. Es una proyección de un miedo, de una vulnerabilidad, de una necesidad, ¿no? Necesito que me ayudes. Proyectas tu temor, proyectas tu necesidad a una imagen, a algo abstracto, y tú esperas que ese algo abstracto te responda. ¿Sí me explico? En ese juego se basa la espiritualidad. Una persona que desarrolla una adicción puede ser alguien que a través de su historia ha sido ha sido nombrado o ha tenido la experiencia de vida de sentirse fracasado, de sentir que no da el ancho, de sentir que está fallando o que ha fallado, que falló expectativas, que no pudo responder a tal cosa, ¿no? Una persona adicta va a desarrollar o puedes reconocerlo como alguien que desarrolla un proyecto que un argentino, un terapeuta argentino, un psicoanalista argentino dice proyecto de vida y proyecto de muerte, ¿no? Entonces dice, los adictos desarrollan proyectos de muerte creyendo que son proyectos de vida. Entonces hay personas que tenemos que pasar por el riesgo, hay personas que tenemos que llegar al final del límite, o sea, llevarnos a una cuestión de mucho riesgo, de mucho peligro, porque eso nos hace sentir vivos, nos da sentido de vida, ¿sabes? Y eso es lo paradójico de la adicción, ¿sabes? Que tienes que llevarte hasta el final para poder entender que tienes una vida que cuidar. ¿Me explico? La tuya, ¿no? Exacto, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí es difícil responderte por dónde reconocer a un adicto. Hay que trabajar cuerpo, hay que trabajar espiritualidad, hay que trabajar familia, grupalidad, hay que trabajar hasta lenguaje, ¿no? Bueno, no hasta, sobre todo lenguaje. eh, lo químico neuronal está ahí, claro que también hay que trabajarlo, ¿no? Ujú, Me llama mucho la atención que dices que no crees en Dios, ujú, pero que este tema de la espiritualidad hoy sí está trabajado. ujú. Entonces, ¿en qué crees? Creo en, Hoy en- en día, porque en ese entonces fue lo Claro, que nos claro. explicabas. Creo en las experiencias que veo, en eso creo. O sea, al final uno, digamos que cuando tú dices, ¿cómo puedes creer en Dios? Pues porque dice la gente, Dios está en mí, ¿no? O Dios me da muestras de que Él está aquí, ¿no? Ok, está bien. Yo creo que la gente se recupera. Yo creo que la gente tiene segundas oportunidades. Y no lo creo solo porque lo quiero creer, lo creo porque lo he visto. Bueno, es que creo en mi experiencia, o sea, de verdad, yo sí estoy experimentando una segunda oportunidad de vida. Y hablando de las drogas y cómo generan como esta adicción, ¿cómo nos podrías decir que se dividen las drogas, ¿no? Y sus efectos. Ujú. Cuéntanos un poquito de esto. Hay 4 grupos, ¿no? Se clasifican en 4 grupos. También depende de la fuente. Entonces, digamos que eh, varias fuentes más o menos se ponen de acuerdo en que hay 4 grupos, ¿no? Opioides, metanfetaminas, que por ejemplo, un ejemplo de metanfetamina es cristal, ¿no? Lo de hoy. Barbitúricos, que son pastillas, ¿no? Las drogas legales. Exacto, las drogas legales. Y el alcohol, ¿no? Estas 4 drogas, o tipos de drogas, generan una dependencia física, o sea, sí generan una adaptación, tu organismo se adapta a su uso, por lo tanto al adaptarse se altera, el organismo normal, el funcionamiento normal del organismo se altera, generas una tolerancia, ajá, que al generar una tolerancia lo que haces es mayor consumo para generar el mismo efecto. Ujú. Si tú consumes más,
más vas a intoxicarte y más trabajo te va a costar el mismo efecto. Ajá. Eso lo provocan estas cuatro drogas o estas cuatro tipos de drogas. ¿Ok? ¿Y dónde entra la marihuana, por ejemplo? La marihuana no es una droga que genera una dependencia física, pero sí psíquica. Y entonces ahí es en donde sí nos metemos en problemas. Porque te podría decir que por más doloroso que sea, por ejemplo, una abstinencia de heroína, porque es muy doloroso, ¿no? O sea, las personas que tienen una dependencia física a la heroína, pues le dan en la torre al sistema nervioso, pero fuerte, ¿no? Los dolores vienen porque en realidad el sistema nervioso se merma tanto que los músculos duelen, entonces por eso las personas realmente sufren, ¿no? Cuando se abstienen de la heroína. Pero una vez que pasan eso, digamos, ahora trabajan en la dependencia psíquica, ¿me explico? Pero en la marihuana, por ejemplo, puedes deshabituarte, o sea, como te puedes deshabituar, por ejemplo, del azúcar. En este mismo camino o campo entrarían, por ejemplo, las personas que tienen adicción a la comida, las personas Exacto. que terminan con kilos mortales, Sí, ¿no? el juego, el porno, ¿no? O sea, la pornografía, los dispositivos ahora, ¿no? Hasta cierto punto, mira, a cierto tipo de vínculos personales, ¿no? O sea, la palabra adicción, aunque la relacionan bastante con aquella persona que no tiene palabras, ¿no? Como dicen adictum, ¿no? Como quien no tiene dicción. En realidad no. En realidad la palabra adictum quiere decir esclavo, ¿no? Es una palabra que se le daba a una persona en Roma, ajá, cuando adquiría una deuda. Ajá, y esta deuda la adquiría porque no tenía para pagar, ¿no? Justamente, entonces, ¿qué hacía? Se esclavizaba para liberarse supuestamente de su deuda. Entonces, eso es lo paradójico. Te esclavizas para depender de alguien. ¿Me Ujú. explico? Y en esencia esa es una adicción. Por lo tanto, puedes ser adicto a una sustancia, a una persona o a una situación, como es en el juego, ¿no? Entonces, ya hablando en términos más psicológicos, por ejemplo, es muy fácil, según yo, entenderlo, ¿no? Todo estímulo tiene como meta la satisfacción, en teoría, ¿no? Estímulo, satisfacción. Eso quiere decir que si hay un estímulo en el organismo, va a recorrer algo, un camino, para encontrar el objeto que lo satisfaga. Este estímulo es como si yo tengo comezón, me rasco, ahí está, estímulo, respuesta, satisfacción. Es como si tengo sed, detecto el estímulo, tomo agua y en teoría se satisface el estímulo. ¿Qué pasa en la adicción? Que la meta cambia, no es la satisfacción. Por lo tanto, no hay satisfacción, hay insatisfacción. Entonces dices, ¿dónde colocas la meta? Si estímulo, meta, logras la satisfacción, ¿dónde pones la meta para que no haya satisfacción? La meta la pones acá, en la sobreestimulación. Y esa se convierte en la meta de una adicción, sobreestimular. ¿Entiendes? A un jugador que gana, tú le dices, vete. No. Y si pierde Estoy menos, ganando. y estoy ganando, Y si estoy perdiendo, pues tengo menos. que Exacto, reponerme. ¿ves? Y entonces ahí está, ¿no? Es como cuando le dices a una persona, oye, pero es que ya no puedes verlo, ¿no? O ya no puedes verla. Ah, la última vez, ¿no? Entonces, entras como, ¿qué es lo que buscas inconscientemente? Esa sobreestimulación. Oye, ¿y cuáles son las adicciones más difíciles de dejar? ¿Las físicas, las que tienen este componente mental o no sé? Sí cuenta mucho la sustancia, cuenta muchísimo el tiempo que lleva la persona usando la sustancia, pero ya en términos reales, la verdad, actualmente el cristal, ¿no? Porque sí es una sustancia muy potente, es demasiado estimulante y se mete con dos cosas, ¿no? Estimula en términos energéticos y en términos sexuales, ¿no? Entonces te metes con dos cosas muy placenteras en el ser humano, ¿no? Ujú. Eh, Hay otra droga que yo la considero hasta antes del cristal, la droga así, ejemplo de una adicción, y es el crack o la piedra, ¿no? Este, por su efecto.
¿sabes? Es un efecto que si lo llevamos como en una escala de 1 a 10, por ejemplo, de 1 a 10 hacia arriba y de 1 a 10 hacia abajo, hacia un costado, te podría decir que la piedra es del 1 al 10 en potencia, 10, y del 1 al 10 en tiempo de efecto, 1. Ok. ¿Entiendes? Ujú. Mientras que la coca, por ejemplo, del 1 al 10 puede ser 5 o 6, depende, ¿no? Y en tiempo 5, pues no tienes comparación. O sea, mientras que un gramo de coca te puede durar una noche, un gramo de piedra te dura media hora. Sí te podría decir que los pacientes que me buscan por uso de piedra son los que más trabajo me cuesta, digamos, el tratamiento y sacarlos de ahí. Hablando justamente de tratamientos, Ángel, ¿cuáles son como las opciones psicológicas que existen para sacar a una persona de las adicciones? Que también supongo que depende de esto que nos estás comentando, del Sí, tipo de sustancia, el tiempo de consumo, pero en términos generales, ¿cuáles son como los pues tratamientos? mira, el tratamiento específico que te pide la autoridad es un tratamiento cognitivo-conductual, es decir, revisar ideas, trabajar con ideas y con conductas, ¿no? Y la modificación de ellas. Pero para serte bien sincero, eso funciona en un inicio. Yo trabajo en las primeras semanas con este enfoque cognitivo-conductual. Hay que sí ubicar perfectamente las conductas de consumo, ¿no? Revisar qué te lleva al consumo, qué ideas, qué actos, qué pasó antes, tu familia, reconocer los estímulos, reconocer la idea, tal, 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 tal. Ajá. Pero una vez que llegas a un punto en donde estabilizas a la persona o la llevas a cierto tiempo de abstinencia, ahí es en donde mi trabajo, o sea, lo que a mí me ha resultado efectivo es llevarlo a un nivel profundo. ¿Me explico? O sea, sí, entonces ya meternos con cuestiones afectivas, sexuales, corporales, ¿no? De la infancia, de los afectos, o sea, cuestiones que sí ya llevan más tiempo tratando. Más en el terreno del psicoanálisis. Sí, 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 sí. O sea, a mí me ha funcionado. O sea, sí podría decirte que tengo pacientes que yo considero de éxito trabajando de esa manera, ¿no? ¿Por qué, Ángel, es importante que la familia también reciba a veces apoyo en ese sentido, ¿no? Porque de repente se cree que el único enfermo, ¿no? Puede ser la persona que está padeciendo una adicción, ¿no? Pero también el núcleo familiar tiene como un peso bien importante. Entonces, ¿qué dirías o por qué dirías que es importante que la familia también se involucre en una atención psicológica? Claro. Porque mira, esto es una teoría de grupos. O sea, eso es lo que a muchos terapeutas les falla, ¿no? O sea, que creen que el tratamiento es completamente psíquico. Quiero decir, lo que le pasa acá adentro nada más. Y entonces no, en realidad hay que entender otras cuestiones, hay que entender hasta cuestiones de economía, de verdad, para tratar este tema, ¿no? Y entonces, por tanto, también de grupalidades, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes cómo se gesta, cómo se origina un grupo, las funciones que tienen los integrantes de un grupo, cuando entiendes que un grupo va a generar sus propios códigos de convivencia, uh-huh, y cuando entiendes que en esos códigos de convivencia también generan sus propios reglamentos, ¿no? O sea, sus propias como limitaciones, entonces vas a entender que a quien no cumple lo que se pide dentro del grupo, se le expulsa, ¿no? Y una forma de expulsar simbólicamente a las personas es enfermándolas. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, la pandemia es un ejemplo clarísimo, pero súper claro de lo que te estoy diciendo. O sea, cuando tú tenías que salir en la pandemia a trabajar, uh-huh, te convertías en un enemigo de tu grupo, de tu familia, ¿no? Al volver. Y entonces tenías que limpiarte, ya sabes, y entonces tu propia familia te tenía miedo, ¿entiendes? Ujú. Si tú salías a la calle, la gente te veía como irresponsable, como aquel que no está cumpliendo las normas y tal, 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 ¿no? Entonces, una persona que no cumple las reglas de su grupo, el grupo lo castiga, ¿entiendes? Y eso es mucho lo que pasa aquí, ¿no? Cuando la familia trae a su paciente, pues llegan y un poco, es un comportamiento normal, pero se deslindan. Yo no sé qué pasó. No, algún día empezó así, a portarse así. Nosotros siempre lo hemos apoyado, siempre hemos estado, tal, tal, tal. De verdad, no sé, él era un buen chico, quién sabe qué pasó, las amistades, tal, 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 ¿no? Entonces, dices, ok,
les voy a creer ahorita. Entonces, vienen a sesiones familiares, escuchas, y entonces empiezas a entender la dinámica grupal que tienen, ¿no? ¿En qué se basa una dinámica de familia? En secretos, o sea, secrecías, complicidades, ¿no? Así como que, pues hazle como que no pasó nada, ¿no? Ya sabes, los secretos del papá, de la mamá, del hermano, abusos sexuales que no se hablan, ¿no? A eso me refiero con secrecías, ¿no? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Cuestiones paradójicas, contradictorias. Entonces, de repente, una de estas personas rompe la dinámica grupal, ¿no? Y entonces lo llamamos enfermo. Entonces, por eso es importante que una familia tome terapia, porque no se trata de venir y dejar a su enfermo aquí para que se lo curemos, ¿no? Como si tú llevaras a un perro a que lo peluquen y lo bañen y entonces ya venga con él, porque eso pasa, ¿no? Vienen y pasa un mes y entonces ya lo ven sin drogas, ¿no? Bañado, ¿no? Entonces dicen, pues ya te veo bien, yo creo que ya nos vamos. No, no puedes hacer eso, ¿me explico? Interrumpes un proceso. Entonces, bueno, mi trabajo también es eso, ¿no? Dirigirme con la familia, orientarlos, generar sesiones familiares donde se dialogue, ¿no? Se expongan estas cuestiones y se entienda que ellos son parte, que hay un usuario de sustancias, pero ese usuario de sustancias encontró las condiciones en la familia. ¿Sí me explico? No solo la familia representa a la sociedad, o sea, en realidad es sociedad-familia, ¿no? Ok, en este tiempo que has estado en esta asociación y que has ayudado a tantas personas, ¿cuál dirías que ha sido como tu gran satisfacción? Personal, yo creo que lo que te decía hace rato, la segunda oportunidad que para mí representa mi vida, esa es la personal, o sea, de verdad para mí sí es una segunda oportunidad, es poder tener la vida que siempre quise tener, porque insisto, ¿no? O sea, al final del día sí tenía una vida que me gustaba, pero siempre estaba mermada por el uso de sustancias, ¿no? Lo cual la hacía una vida inestable, ¿no? Muy inestable. Hoy tengo la vida que me gusta tener así tal cual y es muy sencilla. Se basa en ver a mis hijos, ¿no? Todos los días y en eso se basa. O sea, en tener la posibilidad de, pues sí, de darles un beso, de hacerles de comer, cosas así, ¿no? Yo creo que esa es la mayor satisfacción. Entonces, ahí radica mi segunda gran satisfacción, que mi trabajo, este, lo digo de verdad con los pies en la tierra, mi trabajo sí le ha permitido a muchas personas cambiar su vida. Ángel, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones que de repente pues quieren experimentar, ¿no? Como todos los adolescentes, ¿no? Y jóvenes y que sin darse cuenta pueden caer en una adicción. ¿Qué consejo les darías? Más bien me voy a servir de una cita, de Walter Benjamin. Dice, en términos de placer, el placer siempre va a representar un callejón sin salida. ¿Ves? O sea, si hay algo que no te permite limitar el placer, es como entrar a un callejón sin salida. Si no lo limitas, no vas a salir de ahí. Y vas a ser como una pelota rebotando en el callejón sin salida, ¿no? Entonces, lo que les diría es que si ya están en uso de sustancias, se lo piensen, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciéndole a la juventud? Yo, cuando tengo chavillos con los que trabajo, ¿ya cuestionaste de verdad tu uso? O sea, eso es lo que les digo. Si ya lo cuestionaste, o sea, ¿por qué lo haces? No te estoy diciendo por qué lo haces como en un término prohibitivo. Te invito a que lo pienses. O sea, de verdad piénsalo. ¿Por qué lo haces? Bueno, pues porque y sigue siendo un tema de apropiación, o sea, de sentido de pertenencia, sigue siendo un tema de temor a ser rechazado, sigue siendo un tema de temor a ser juzgado, o sea, los usos se basan en eso, ¿no? O sea, no somos organismos que andamos buscando por ahí cosas meternos a la boca, ¿no? Sino una vez que llegan, porque aparte hoy ya llegan, ¿no? Antes había que ir al punto y así, ¿no? En esta generación pues abres un menú en Instagram o en Twitter o en donde tú quieras y ahí está, ¿no? Y te llega a tu casa y ya no tienes que jugártela nada, ¿no? Entonces, eh, ya que está el uso, ¿me explico? Sí por lo menos cuestiónalo, ¿no? Y prevén. Y para cerrar la entrevista, Ángel, ¿qué mensaje le darías a las personas que ya tienen un problema de adicción y que de repente no saben
por dónde salir? Yo creo que solo sería comprensión, ahí sí comprensión. O sea, entiendo de manera personal y de manera profesional lo difícil que es de verdad parar y reconocer que está pasando algo. O sea, cuando una adicción ya está instalada, y quiero decir instalada, ya está acá, funcionando en términos psicológicos, y el cuerpo ya está condicionado, te decía Roberto hace rato, no hay forma de parar. Y los que desarrollamos una adicción hasta sus últimas consecuencias somos testigos de eso. No hay forma de parar. No le vas a ganar a las drogas. O sea, las drogas son ese callejón sin salida. De verdad, parece cliché, pero es un placer que es un callejón sin salida. Y si no tienes los recursos, porque tampoco se trata de que si hubo uso de sustancias, entonces te condenen a ser adicto. No es cierto, tampoco es así, ¿no? O sea, estadísticamente el 80% promedio de la población usa alguna vez una sustancia. Y de ese 80%, menos del 10% desarrolla una adicción. Entonces el uso no implica la adicción. ¿Me explico? Uh-huh. Pero si ya estás en una adicción, que yo diría es, comprendemos lo difícil que es, pareciera que de verdad tienes la solución, pareciera que de verdad te crees que tú tienes la solución, pero yo te diría, de verdad dúdalo, ¿no? Porque no sabrías en qué momento te estás engañando, no lo sabes reconocer. O sea, si quisiera dar un mensaje claro es, si tú estás consumiendo drogas, no sabes en qué momento vas a parar. Y no te puedes creer que vas a parar cuando tú quieras. Porque hay algo acá, ¿no? Que psicológicamente funciona para que no pares. Ese es ese es el conflicto interno. Que hay una cosa acá que te dice para y hay otra cosa acá que te dice no pares. Y entonces ese es el conflicto. Muchas gracias, Ángel, por compartirnos todas estas explicaciones que además creo que nos dan mucha claridad respecto a un problema social real, ¿no? Y que de repente simplemente se encasilla, se sataniza, ¿no? Se dice eres adicto porque tú quieres, ¿no? Y no se conoce como todas estas vertientes de lo que realmente implica ser dependiente al uso de una sustancia. Sí. Entonces, en verdad, muchas gracias por compartirnos todo esto y pues nada, gracias. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Mexicanos Enough. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este episodio. Eso nos ayuda para seguir creando contenido de impacto. Recuerda que un porcentaje de lo recaudado será destinado a apoyar organizaciones que trabajan todos los días por un México más justo y solidario. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad y ayudarnos a transformar vidas. Mexicanos Enough.